Bueno, a mí me encanta hablar con él porque aparte de ser muy incisivo, muy puntual, es una persona divertida. ¿Cómo le va, Moreno? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Acá es viernes, un día de sol, así Eh, que estamos bien. bueno, pero aparte, bueno, día de sol, día de trabajo, ¿qué hace Guillermo Moreno cuando está tranquilo? ¿Sigue escuchando noticias? ¿Sigue pensando en el gobierno? ¿Qué hace? ¿Cómo disfruta? Bueno, a los viernes a la mañana me toca terminar el artículo que Sí, se publica los lunes en BAE habitualmente. Así sí. que eso se trabaja por Zoom. Se dan los Ajá. toques finales, toda la estructura del artículo se hace durante la semana, cuando tenemos tiempo, en horas insólitas, pero bueno, se hace y el viernes sí, nos juntamos y le damos la puntada final. Que vos Ahora, pensás que está Guillermo Moreno, terminado y siempre le sí. falta una hora de trabajo, hora y media por lo menos, ¿no? Sí. Digo, ¿un hombre de la política deja de ser político alguna vez o siempre se encuentra involucrado por un tema de pasiones, de intereses? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que hay dos maneras de entender la política, porque es una definición ah, con varias acepciones. Ah, Está lo que se entiende por hago política y participás en algún grupo acompañando. El hago política y sos candidato y participás en los temas locales. Entonces tenés una vocación por lo local, sos concejal, intendente, de alguna manera tenés una mirada muy importante sobre lo que los estudiosos llaman la recolección, digamos, ¿no? O sea, vista esta historia, ¿conoces ese cuento de por qué las mujeres encuentran lo que nosotros no encontramos? Vos en tu casa se te pierde algo y le decís a tu mujer, ¿dónde dejé? Y tu mujer va y te lo encuentra. No, Eh, no lo conozco. bueno, dicen que tiene que ver con las tareas desarrolladas a los inicios. El hombre salía a cazar y miraba allá, pero no Ajá. tenía los detalles, y la mujer Sí, recolectaba. Entonces, entre lo que el hombre cazaba y traía y la mujer recolectaba, comía. Entonces, sí. la mirada de la mujer es más llevada a los detalles y la mirada del hombre es una mirada sin detalles, donde a veces en los detalles está la diferencia, ¿no? O sea que no estoy haciendo Ah. un juicio de valor, estoy No, 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 diciendo... no, 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 claramente se entiende las tareas Claro, asignadas como sí, corresponde a sí, una sí, sí, organización. sí, exacto. Entonces, eh, después hay otra política que es la de pensar el diseño estratégico del conjunto, digamos, pensar en Malvinas, por qué los ingleses dispararon misiles, por qué los norteamericanos hacen un acuerdo estratégico con los británicos y el Cosmowell y rompe relaciones con los franceses a partir de los submarinos nucleares. Digamos, eso también es hacer política. Y también hacer política, lamentablemente, es la bolsa de trabajo. Me dedico a la política porque hoy tengo un ingreso superior, no me matan como en la época de la dictadura, que dedicarse a la política era todo un esfuerzo porque te costaba la vida. Sí. Entonces, sé comunero en la ciudad que te llevas el doble de plata que trabajando, bueno, todo eso se mezcla. Entonces, la primera parte de la definición de la política, pensar en Malvinas, pensar con los chilenos, pensar Estrategia. esto, Sí. aquello, esto Ujú. no lo dejas nunca de hacer. Sobre todo ahora que la nación volvió a su formato normal, estoy hablando del diario, donde, si vos te fijás, es el diario que empieza por los temas internacionales, también. Sí. Salvo en la época del COVID, que empezó por los temas locales, siempre empieza por los temas internacionales. Para Mm. encuadrarte en la lectura, después te lleva para donde ellos quieren, pero yo estoy Sí, 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 describiendo como claramente. un proceso que está correcto. Sí, 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 Entonces sí. vos nunca dejás de pensar como hombre político, salvo cuando la cabeza no te dé más. Tampoco dejás de pensar en lo político en lo local. El tipo que es de Claro. Bariloche siempre quiere que Bariloche sea la mejor. Y así tiene que Ujú, ser, y el de Mar del Plata también, y el de las Cataratas también, en Iguazú. ujú. Y después están los muchachos de la bolsa de trabajo, muchachos y muchachas, de la bolsa de trabajo. Bueno, esa no es una definición de la política, ahí sí pueden cambiar, ahí sí se puede cambiar. Sos panadero, sos almacenero,
o hiciste un negocio que te da más plata, decís, no, ahora me dedico a esto que me da más plata. Perfecto. Si la definición de política es lo primero, no cambias. Si es lo segundo, Ahora, sí. yo digo, este que es bolsa de trabajo, ¿también puede cambiar así como cambia de rubro, puede cambiar de partido o de ideología? Puede pasar, sí, sí, claro, puede pasar. Son lo que vos viste, todos los saltimbanquis que vos tenés. Manzano, por ejemplo, es un ejemplo para la renunciancia de un muchacho que arrancó en la política y después se dedicó a los negocios sin hacer juicio de valores. Los dos fue brillante, ¿no? Siendo muy joven llegó a la O sea presidencia que del no bloque. tendría que ver con la brillantez, sino con el interés más que nada. Ahora digo, Bueno, si usted es tuviera como él ¿Qué? enfocó su vida y como él, yo lo valoro, me parece que está Sí, bien. Después claro, se sí, dedicó a sí, los son opciones medios, de vida. en fin. Sí, sí, sí. Ahora digo, si tuviésemos que buscar así dentro de esto del recolector, del estratega, del que lo utiliza como una bolsa de trabajo, ¿tenemos nombres para identificar cada rubro que usted estima que hacen eso? Sí, Porque yo sí, al de la sí, bolsa de sí. trabajo lo veo como uno que me conviene esto, porque la verdad no me voy a dedicar a lo privado porque no gano plata. Lo siento así. Eso cuando la economía entra en crisis abunda, porque la Sí. gente se la tiene que rebuscar, ¿está bien? Por eso que en el sector público se gane más plata que en el sector privado, incluso los trabajadores, es un problema, porque hay una tendencia a trabajar en el sector público. Claro. Está bien, por eso yo lo discutí esto con Cristina en su momento cuando empezó. Lo discutimos bien, tuvimos otras discusiones más difíciles, pero esta no, le digo, mire, no es una buena decisión de crianza meter a los pibes en el Estado. Cuando se estaba armando la cámpora, te estoy hablando, ¿eh? Sí, 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 Porque sí. todos estos pibes dentro de 15 años van a ser gerentes de empresa, los podemos meter ahora en las empresas y que hagan su camino. Y entonces vamos a tener empresarios vinculados con lo nacional en mayor cantidad que lo que tenemos ahora y encima pensando estrategias globales, que es lo que se me dificulta con los empresarios. Los dirigentes sindicales tienen siempre una interpretación acertada o no de por qué los británicos dispararon misiles en las Malvinas. Ahora, hace poco tiempo. Y es muy difícil que eso te pase con un empresario, pero muy difícil, ¿eh? Claro, Entonces, claro, hay una diferencia de mirada. Y si encima la sociedad ordena a partir del tamaño de la billetera, es un problema. Porque no necesariamente en el tamaño de la billetera están los que piensan el conjunto, y en el caso de Argentina al revés. Entonces te arma una clase dirigente desde lo económico que no es lo más apto y lo más preparado para entender los destinos nacionales. Por eso es parte de lo que nos pasa a nosotros. Yo lo debato esto con los empresarios, son clientes de mi consultora, así que constantemente estoy hablando con ellos, más producto de esas situaciones que te contratan, ¿no? Porque, bueno, con la plata lo que hacen es suplir lo que naturalmente no se dedicaron. Y uno le dice, bueno, pongan a sus hijos a leer los diarios y se te quedan mirando, ¿no? Pongan a sus hijos a estudiar relaciones internacionales. Aparte hacen administración de negocios o aparte lo sacan a la calle a vender. Pero que estén suscritos a las revistas internacionales donde se tocan los temas globales. Bueno, y a veces te quedan mirando diciendo, no, este se va a dedicar. Y son tipos de muchos ceros a la derecha, ¿eh? Sí. Entendido como patrimonio. Bueno, en otros países esto no suele, vos cuando hablas con los empresarios franceses o españoles, incluso los norteamericanos, tienen. Desde su propia limitación que les da el ser número uno y esa potencia de fuego en el caso de los norteamericanos. ¿Viste? Como si vos pones a pelear a Mike Tyson con un gallo, ni se entrena a Mike Tyson, ¿viste? Porque la diferencia es tan abismal. Bueno, esto es lo que le pasa a los norteamericanos. No ganan porque son inteligentes, ganan por el poder de fuego. Eso es lo que le pasa. Sí, bueno, claro, hoy hablábamos justamente del poder de fuego. Ahora, ayer, sin ir más lejos, vinculado con esto, ¿no? Biden, ya te quedaste, yo te aviso que con esta conversación cambiaron todo de radio, ¿eh? No van a cambiar de radio, porque tiene vínculo con la actualidad. Primero quería preguntarle, contarle esto, que Biden ayer estaba justamente tuiteando esto de que las grandes corporaciones son un problema para los Estados Unidos porque no pagan los impuestos, ¿no?
un poco de salir hablar de esta gente que usted habla que se dedica a los negocios. Y que lo diga un presidente de los Estados Unidos y que ponga como punto final tiempo de cambiar es bastante potente. Lo mismo que Angela Merkel, ¿no?, tomando la determinación de ir en contra de las dos grandes inmobiliarias de Berlín que tienen la mayoría de los departamentos en alquiler y comprándoselos para solucionar el problema habitacional de la capital, ¿no? Digo, son como medidas fuertes estatales que se dan sobre los sectores privados, que uno pensaba como políticas peronistas en algún momento, o esto que la gente que está en contra de los gobiernos peronistas suele llamar como Argenzuela y demás, ¿no? Y están sucediendo en el mundo, están teniendo lugar en el mundo. Sí, bueno, el Capone también lo engancharon por no pagar impuestos. Era un gobierno... Mire, pagar impuestos hay que pagar sobre el Estado que uno decida tener. El tema es cuál es el Estado que uno decide tener. No decía un gobierno esclavo de un pueblo libre. A nosotros se nos prendió fuego la cabeza cuando Kicillof y la propia Cristina incluso empezó a hablar del rol del Estado. Nosotros no somos estatistas. Estatistas son otros, nosotros no somos estatistas. Estatistas al límite son los marxistas, nosotros no somos estatistas. Pero tuvo que hacer cosas desde el Estado porque no tenía los sujetos que podían hacerlo de lo privado. No se olvide que nosotros teníamos empresarios hasta la llegada de Perón vinculado a los servicios, ni siquiera porque las empresas eran inglesas, vinculado al campo, pero no había un proceso de industrialización. Los diálogos entre Perón y Di Tella fueron muy interesantes, muy aleccionadores. Di Tella, el padre, ¿no? El padre de estos dos muchachos que ya fallecieron también. Estoy hablando del padre, del fundador de... Eso fue un orgullo de la Argentina. Y a Perón jamás se le ocurrió estatizar eso. Jamás dijo lo que dijo Kicillof sobre Roca, te puedo estatizar la empresa. ¿Te acordás que lo dijo en 678? Sí, me se acuerdo. Podría estatizar. Bueno, eso es una burrada que ¿cómo va a decir eso? Perón nunca dijo eso. Bueno, ¿por qué se le ocurrió decir esa bravocunada a Kicillof? Y bueno, porque lo tiene en la cabeza. Este es su problema. Pero Perón nunca hizo eso. ¿Está bien? Sí. Con los ingleses, los ferrocarriles y demás, porque te pagaron la deuda que tenían en la guerra, ¿no? La carne que le mandaste, y yo te la pagaron con las empresas, y aparte, pero le puso, fíjate vos el viejo lo que hizo. Todos estos nombres de las estaciones de los ramales y de las grandes estaciones son nombres no vinculados al peronismo. Sarmiento, por ejemplo, Roca, Urquiza, Bartolomé Mitre. ¿Y quién le puso esos nombres? ¿Quién se los puso? ¿Quién se los puso? Sí. Y bueno, supongo que el peronismo, no sé, porque Claro, es de la época... claro. Sí. Perón en persona. Te vuelvo a decir, Roca, Sarmiento, Urquiza, Bartolomé Mitre. Sí. Bueno, algunos de los que están ahora tendrían que reflexionar un poquito sobre eso. ¿Pero eso lo hace como el estratega que era o como el hombre que reconoce que dentro de los caminos que hicieron todas esas personas algunos aciertos tuvieron? Porque si en verdad se quiere, algunos aciertos todos esos nombres tuvieron. Claro, porque era un experto, porque era un grande de verdad. Ahora, ese grande de verdad te dijo a vos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Lo que tiene que ser libre es el pueblo. Sí, claro. Hoy me contó mi hija, porque lo escucha, temprano me llama mi hija, son 40. Y entonces me dice un colega tuyo, de otra radio, hace un comentario que me venía con que quería una entrevista. Y entonces yo le digo a mi secretaria, dásela, no hay problema, a las 5 de la mañana. Porque yo entraba a las 4, cuando era secretario de Comercio. Y entonces hoy dice, bueno, dicen de Mansur, y Moreno entraba a las 5, y corrijo, a las 4, porque a mí me dio una entrevista a las 5, y yo cuando la secretaria me la dio, me dijo, no, a esa hora no voy. Después me arrepentí. Todo este comentario es de hoy, de un colega. Sí. Bueno, nosotros, los esclavos tienen que ser los funcionarios. Y al revés, te tenés que sacrificar por el bien común si es voluntario.
Ahora, No es ¿usted para dormir volvería, hasta... por ejemplo, en este momento a formar parte del gobierno nacional? ¿Con Alberto? Sí. No, Sí, es un sí, si muchacho por ejemplo pasara lo que socialdemócrata. pasó con el gabinete, ¿no? Y lo llamaran y le dijeran, bueno, Guillermo, te No, no, necesitamos. no, no, el problema es el presidente, no es el gabinete. El problema es el presidente socialdemócrata. En un gobierno peronista, todo militante está a disposición, en un gobierno peronista. Pero yo creo que no soy necesario hoy, porque hay equipo en un gobierno peronista, yo te digo lo que yo pienso. De Sí. acá se sale únicamente con un gobierno peronista que implica, entre otras cosas, un equipo económico peronista. Vos precisas 50 compañeros que tengan doctrina y que entiendan para dónde va, porque del otro lado te viene el fondo con el espejo de Grecia y no hay alternativa. Con el fondo tenés que firmar, como no hiciste nada para generar un mecanismo de pago sin lastimar al pueblo, es obvio cómo sigue. Y de ahí la pelea de Cristina y Alberto, que es quién va a ser el chivo expiatorio de ese tema, ¿no? No va a ser Alberto, que es el que tiene la lapicera. Entonces está claro, del otro lado saltan y tiene su razón de ser, de ser. Porque lo que va a hacer Alberto es hacer el trabajo sucio, arreglar con los amarillos, y si te he visto no me acuerdo, como hizo siempre. Entonces, y obviamente el trabajo sucio implica en este caso que el pueblo va a ser muy doliente. Esto se resuelve con un gobierno peronista, sobre todo el presidente, que tenga una cosmovisión, no es que tiene que ser experto en nada, el presidente tiene que tener sentido común y entender cómo son las cosas, no es que tiene que ser experto en algo, ¿no? Tiene que ser alguien que entienda cuando se le explica. Y un equipo de economistas peronistas, que lo hay, en condiciones de resolver este tema, sin Moreno incluso, sin Moreno, yo no es necesario, yo lo que sugiero es que haya un equipo al frente de la economía. Cuando te digo al frente de la economía es, fíjate por dónde empiezo, en el mercado central, no en el banco central, no es que me equivoqué. No, En el mercado central. ¿Sabes por qué? Porque se viene un tema de abastecimiento complicado. Porque está claro, que ya lo vengo hablando con vos, creo que esta es la tercera vez que hablamos, que acá hay un problema de oferta. Y vos bueno, hoy encima con la gente de las carnes, ¿no? Que dice que este tema de la puesta de más dinero en el bolsillo de la gente va a hacer que colapse, que vuelvan a subir los precios, bueno, porque va a pero faltar la carne. le entregamos el plan económico al presidente en junio del 20. Le dijimos, hay un problema de oferta. Ya había un problema de oferta en nuestro gobierno. O sea, en los 3 últimos años del gobierno de Cristina ya había un problema de oferta. Cristina, ese fue un debate tenso que tuvimos, decidió otra cosa y finalmente adoptó el esquema de salida Kicillof, que es este esquema socialdemócrata. Por eso se fue a endeudar, por eso arregló con el Club de París, arregló con YPF, trató de arreglar con los fondos buitres, no sé si te acordás. Y después los fondos buitres dijeron, me va a resultar más fácil arreglar con Macri. Pero no es que Cristina o Kicillof no quisieron arreglar con los fondos buitres. Quisieron, están ahí los testimonios en los diarios. Sobre todo Kicillof. Entonces, eligieron otro camino. En vez del camino de la producción, eligieron un camino del endeudamiento. Después lo profundizó Macri y ahora que ya no tiene ni de dónde sacar una moneda. Conclusión. Hay un problema de oferta. Esto no se resuelve incentivando la demanda. Porque lo único que vas a generar es un lío peor del que tenés. Ahora, para hacer un esquema de oferta, lo que vos tenés que empezar es resolviendo la logística y la distribución, por eso el mercado central es tan importante, porque es el centro de logística y distribución más importante de la Argentina. Después tenés que resolver el tema de los precios, ahí tenés que poner el secretario de Comercio y todo su equipo. Tenés que darle coherencia macroeconómica, ministro de Economía y su equipo. Tenés que tener una política monetaria adecuada, Banco Central, y tenés que tener el instrumento financiero, Banco Nación. Todo eso te lleva 50 compañeros, más Banco Provincia y algo. Te lleva 50 compañeros, que tiene que ser doctrinario y que el único que los tiene es el peronismo. O vos te pensás que los marxistas lo tienen, o Kicillof lo tiene, o los liberales lo tienen. Si los liberales lo tuvieran, lo hubiesen puesto con Macri. ¿Está bien? Bueno, sí, entiendo. Ahora, la posibilidad de que haya un gobierno peronista sin él y sin ella es muy bajo. Sin ella está claro que el peronismo, cuando ella tensó la otra semana, le dio la espalda. Y él no es apto. Por lo tanto, tiene que ser un gobierno peronista sin él y sin ella. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, institucionalmente es muy sencillo. Pero bueno, es muy sencillo
pero el ¿Pero quién grado de sería? probabilidad de ¿Quién que esto... encabezaría ese gobierno peronista? ¿Qué líder No, no sería, lo por sé, ejemplo? será algún gobernador, será, no importa, puede ser cualquiera. Lo importante acá es el esquema de salida económica en esos 50 compañeros en el hecho económico. Ujú. Ayer pusieron la foto de Mansur, al cual yo respeto, por lo que quieras, a las 7 de la mañana, reunión de gabinete. Salió en los diarios, al menos de ayer fue, creo que Sí, esa sí, sí, reunión fue sí, el sí, miércoles. Ahora, sí. ahí el personaje destacado y que todo el mundo está mirando no es Mansur, es el ministro de Economía. Si esto Sí. se resuelve en el vector económico. Alberto va a quedar piel y hueso, no porque por lo que haga o no haga el ministro de Educación, o Firmus ahí en Ciencia y Técnica, eso es muy importante, ¿Usted pero ese sigue, es sigue mediano y pensando largo que más plazo. allá de los cambios ministeriales que se han hecho, no está como fracasando igual de la misma manera? Pero ¿y qué duda tenés? Si el problema es No, no, económico. yo sí, pregunto. Este muchacho Mansur tiene una envergadura muy superior a Cafiero, no tengas duda. Hmm. Ya, porque imagínate al presidente poniendo a Cafiero en relaciones exteriores y tiene que mandar a sus antiguos profesores, Cafiero, porque estos embajadores fueron profesores de él, es difícil, Sí, a sí. muchachos de 60, 60 y pico de años, es difícil, ¿está bien? Hmm. Vos te imaginás que cuando vos vas, ellos ya fueron y vinieron 20 veces todos estos embajadores, Hmm. sobrevivieron a todo y vos le ponés, bueno, hay un tema, es difícil que un cura recién ordenado sea papa, ¿no? ¿Cómo Sí, muy maneja a los difícil, no va a obispos y los llegar. cardenales? Sí, Bueno, vos sí. hiciste eso, es una cabeza muy rara la de Alberto. Convengamos que lo que dije hace mucho tiempo, lamentablemente me dan la razón, pero bueno, yo para creer que me sirve que me den la razón. Como te Bueno, digo, ahora va a pasar esto, ¿eh? Ahora va a pasar esta situación que estamos explicando, porque esto se juega en el mundo de la economía. Yo lo lamento, me parece muy bien que cambie el ministro de Educación, que cambie esto, que cambie aquello, está bien, me parece muy bien, pero la verdad que esto se juega en el mundo de la economía y ahí siguen siendo lo mismo. Los sí, mismos que te claramente. llevaron a este esquema, y no puede haber otro equipo con este presidente, al menos peronista. Puede ser que Mm. convoquen alguno que otro aislado, pero con este presidente es difícil. Salvo que decida al presidente ponerle una capelina, como si fuera la reina de Inglaterra, y que el presidente, entre comillas, pasa a ser Mansur. Bueno, ese es peronista. Entonces, bueno, Le agrade- ponen un equipo, ponen Bueno, Guille, un equipo de economistas peronistas y ya está. Y ahí veremos cómo seguimos y lo seguimos hablando en la próxima entrevista. le mando un abrazo grande, Guillermo, cuídese mucho. Che, te quedaste sin oyente. Ahora vuelven. Ahora que ya dejé de hablar yo, te vuelven todos los oyentes. También la conversación para un viernes a la mañana que tuvimos. No, ¿cómo Era me voy otra a quedar cosa que... sin oyente? No, al contrario, si estamos hablando, a mí me gusta porque usted es analítico, es muy peronista y analiza desde el peronismo lo que tiene que ver con la construcción del poder y me parece perfecto y a mí me gusta, me gusta. Bueno, si se Bueno, que te aburrieron, guste a bueno. vos, hay que ver si le gusta a los oyentes. Te mando un beso y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima, cuídese mucho. Bueno, ahí estaba, Guillermo Moreno, ¿no? Él desde el peronismo, la construcción desde el peronismo, ¿no? Los que quieran la doctrina del Perón, que se suban al camión.